Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos esta noche, agradecido con Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Listo a venir a esta enseñanza de la palabra del Señor. Muy contento de saber que ustedes son receptores de esta palabra y que esta palabra surte el efecto que Dios quiere. Está haciendo un poco de frío, pero nos vamos a calentar ahora con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en lo que vamos a hacer. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia. Permite que, Señor, que esta palabra nos bendiga, nos instruya y que juntos podamos aprender lo que tienes para nosotros. Usa esta palabra y que corra como un río para bendecir mucha gente, para salvar al pecador, para animar al que está desanimado, para fortalecer al débil, Señor. Gracias por tu misericordia y úsame como un canal para que esta palabra llegue a tu pueblo. Lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén. Esta noche quiero cambiar un poco el tema. Y ya no voy a mirar el libro de los Salmos, vamos a mirar la epístola de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, San Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y quiero compartir este tema con ustedes porque me llama mucho la atención lo que Pablo habla acerca de la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Y vamos a leer algunos versículos. Yo creo que vamos a leer varios. Vamos a ir hasta el 30. Pero pongámosle cuidado a la lectura. Bien, hoy es día de estudio bíblico. Dice la palabra del Señor, hablando San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y terminemos hasta el versículo 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes el venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, vamos a hablar esta noche acerca de la nueva vida en Cristo, por la referencia que hace el capítulo, pero quiero hacer algunas preguntas. Cuando leía este pasaje, estaba pensando en preguntas que la gente hace, porque cuando la gente hace evaluaciones y empieza a reflexionar sobre por qué las cosas no le funcionan, qué es lo que pasa,
Pues me llama mucho la atención este escrito de la carta a los Efesios. Porque aquí Pablo habla de cosas que no debemos hacer. Si ustedes observan, ustedes que tienen la Biblia allá, Pablo habla a los cristianos de Éfeso para decirles que no deben hacer. Por ejemplo, dice, no anden como los gentiles, el primer versículo. Le dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le dice, ustedes no deben andar ahora como andaban antes. Luego uno percibe el versículo 26 donde le dice, airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Más adelante, miren el versículo 28, dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego le dice el versículo 29, mírenlo ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ustedes saben que hay personas que no pueden hablar si no tienen una vulgaridad o una mala palabra en su boca. Conocemos muchos de esa manera. Y en el versículo 30, él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces observen que en estos versículos del 17 al 32 hay unos no hagan esto, no hagan esto. Y cuando uno revisa esos no, descubre precisamente que lo que persiguen es darle otro sentido, otro significado a nuestra vida. En tanto que el escritor está hablando de la nueva vida en Cristo. Y cuando nosotros hemos llegado a Cristo, pues las cosas tienen que ser nuevas. Ya lo había escrito San Pablo cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, aquellas cosas viejas ya pasaron. Ahora son hechas completamente nuevas. Cuando nosotros somos cristianos y actuamos de esta manera, y seguimos viviendo de la misma manera que vemos antes y con las mismas palabras, con las mismas vulgaridades, con la misma ira, con el mismo enojo, si seguimos actuando, teniendo comportamientos como los teníamos en el pasado, pues no tenemos una nueva vida en Cristo. Y esa es la razón por la cual las cosas no funcionan, no salen. Por eso es que estas cosas en el pasado nos trajeron pérdidas económicas. Usted puede decirme, no, yo no perdí económicamente, yo gané, pero seguramente tuvo pérdidas afectivas, sentimentales, emocionales. Hay un sentimiento de culpa en usted mismo. Hay una pérdida de los valores morales y espirituales. Ha perdido autoridad con sus hijos, con su familia, con sus vecinos, con todos los que saben de la manera que usted ha actuado y actúa. Recuerden ustedes el caso de Zaqueo. Cuando el Señor lo encuentra, cuando él sube a aquel árbol para mirarlo, el Señor cuando le dice, es necesario que yo vaya y more esta noche en tu casa. Y recuerden lo que pasa al finalizar. Cuando Zaqueo se siente tocado e inspirado por Jesús, él al terminar claramente dice, Señor, si yo he ofendido a alguno, estoy dispuesto a devolverle 4 veces lo que yo le he quitado. Hay un cambio de actitud y uno encuentra luego la historia de este hombre en un hombre nuevo, en un hombre transformado. Y eso es lo que persigue precisamente el Evangelio, lo que persigue Cristo, lo que persigue Dios en la vida del hombre, hacerlo completamente nuevo. Pero aquí hay unos no, y yo no me he dedicado, y hoy no vamos a hablar de los no. Vamos a hablar de algunas cosas que están allí que tenemos que hacer ahora, que tenemos que hacer, no lo que no tenemos que hacer, sino las que tenemos que hacer para agradar a Dios, para ser felices, para ser salvos y para tener una comunión
con los que nos rodean. La primera cosa que tenemos que hacer está ahí en el versículo 23. Léalo conmigo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar es dar nueva fuerza. Es cambiar una cosa por otra nueva de la misma clase, pero por otra nueva. Es decir, es cambiar mi forma de pensar. Ahí el versículo lo está diciendo. Renuévese en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Si usted persigue o mira allí atrás el versículo 22, observe lo que dice el versículo 22. El versículo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de engañosos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Venimos viciados de nuestras costumbres y algunos lo llaman cultura, pero aceptemos que sea cultura. Porque culturalmente en nuestra sociedad es normal, en algunas sociedades es normal que un hombre tenga 4 o 5 mujeres, que tenga muchos hijos, etcétera, etcétera. Ustedes conocen bien de eso. Y el texto está tratando de decir que debemos despojarnos de los deseos de la carne. Cuando San Pablo habla de esto, habla de los deseos de la carne o las obras de la carne, escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y ahí sigue. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Esas son las cosas que tenemos que arrancar de nosotros para renovar nuestra mente. Cuando San Pablo escribe a los romanos, allí en el capítulo 8, versículo 5, y ese es un capítulo que habla de esto, en el versículo 5, Angélica nos va a ayudar con el versículo 5 y nos va a ayudar con el versículo 13. Escuchen lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y acuérdense bien, mientras ella busca el otro texto, acuérdense bien que ya no vivimos bajo la carne. Ya no vivimos bajo los impulsos de la carne porque nuestra naturaleza es nueva. Ahora vivimos bajo la dirección del Espíritu de Dios. Es cierto, seguimos siendo humanos y débiles, pero ya nuestra inclinación, nuestros pensamientos no están orientados a la carne, sino a vivir conforme el Espíritu de Dios, conforme lo que Dios dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oiga eso, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si procuramos vivir conforme al Espíritu, entonces nosotros viviremos también. Cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, nos está diciendo que tenemos que despojarnos de pensamientos negativos. Hay mucha gente que siempre tiene pensamientos de fracaso. ¿Han oído esto? Soy tan de malas que rifan 100 carros y un mico y yo me gano el mico. Hay gente que siempre está hablando de fracaso. Es que no lo voy a hacer, es que no lo puedo hacer, es que no voy a ser capaz, es que yo no nací para esto, y siempre están culpando a alguien. De la misma manera que las palabras tienen poder, las palabras son el producto de lo que pienso y de lo que yo tengo en el corazón. Cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4, del versículo 10 al 13, vamos a ver qué dice.
Y vamos a poner un poco de atención, o si usted lo puede leer ahí, buscarlo en su Biblia, en las hojas más adelante, capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 13. Escuche lo que dice Pablo. En gran manera me gozaré en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche bien esa palabra. Yo sé vivir en cualquier situación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener situaciones muy difíciles, seguramente de escasez, como hemos tenido situaciones de abundancia. Y si podemos vivir alegres en medio de la abundancia, tenemos que aprender a vivir también en la escasez. La escasez puede ser normal, puede ser normal. Yo recuerdo alguna vez que fui a un campo misionero, a un trabajo misionero en el Chocó, y teníamos que viajar desde Ismina, Condoto, Andagoya y llegar a Pereira. Y cuando estábamos saliendo de Ismina, en medio de un invierno enorme, el vehículo en el que veníamos lo detuvieron. ¿Cuál era la razón? La razón era que habían 7 derrumbes que se demoraban una semana en levantar toda esta tierra de la carretera. No nos quedó más camino. Tomar nuestras maletas, despojarnos de muchas cosas que algunos traen, dejarlas en el camino, tirarlas, y caminar 9, 10, 12 horas. Y llegó un momento en que se acabó. Ya no había dónde comer nada, el invierno era terrible, y recuerdo que iba con una señora americana y venía con otros miembros del equipo de Colombia, y ya llegó un momento de hambre, de cansancio y de agotamiento, y la señora que venía con nosotros traía dinero, mucho dinero, nosotros teníamos dinero. Llegamos a un lugar, a una casa para comprar la comida. Yo recuerdo bien que ofrecimos. La señora dijo, no tengo más comida, ya he vendido todo, no puedo. Y alguien que venía con nosotros le dijo, señora, ¿cuánto vale normalmente la comida? Y ella dijo, vale 7,000 pesos, digamos, valía en esa época. Y ella dijo, yo puedo darle 10 veces, 70,000. Le ofreció 100,000. Teníamos tanta hambre que le dijimos, díganos, podemos darle por 2 comidas 150,000. Y ella dijo, sí, pero mis hijos no comen billetes. En este momento es más importante la comida que tengo que el dinero que ustedes me pueden pagar. Miren qué es eso. Teníamos las posibilidades, pero era normal la escasez. Que nos tocó durante todo ese viaje tratar de tomar algunas frutas del camino y partirlas y guardarlas, porque nuestra caminata fue muy, pero muy larga. La escasez puede ser normal, y en este tiempo particularmente tan difícil. Nosotros tenemos que aprender a convivir con lo que nos está pasando. Si habíamos tenido tiempo de abundancia y podíamos gastar y comprar, pues este es un momento en que hay que cerrar un poco la llave y aprender de lo que Pablo dice. No es que tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y no hay ninguna razón para ahora nosotros decir, Dios, ¿y dónde estás? ¿Y por qué? Y como dije el domingo en la predicación, no todo el tiempo ha sido esto, y porque no todo el tiempo hemos tenido pandemia. Hemos tenido también tiempos de abundancia. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, sí tenemos la capacidad, porque usted me dice, le queda muy fácil a usted hablar de donde está sentado. No, yo no estoy, mi experiencia misionera me ha permitido vivir muchas cosas. Pero sí podemos acomodarnos a todas las situaciones.
San Pablo cuando escribe a Timoteo le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es la facultad que nos dio Dios a nosotros para tomar nuestras decisiones libremente y para controlar nuestras emociones, para tener control sobre nosotros mismos. Y allí mismo, más adelante, Pablo está diciendo, por lo cual asimismo padezco esto. Él está en la cárcel. Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe usted en quién ha creído? Ha sido renovada su mente. Han sido transformados sus pensamientos. O aún usted tiene el pensamiento de maledicencia. Usted aún tiene ese pensamiento de amargura y de resentimiento contra la vida, contra Dios, contra su familia, contra sus padres. ¿Se siente usted el menospreciado? ¿Se siente usted el que no vale nada? ¿El que a nadie le importa y a nadie le interesa? Tiene que renovar su mente. Si usted realmente ha venido al Señor, tiene que renovarse en el espíritu de la mente, tiene que despojarse de esos pensamientos negativos y abrir su mente para permitir que Dios obre en usted. Cuando yo digo, yo sé, cuando Pablo dice, yo sé en quién he creído, no está hablando de positivismo cristiano. Eso es fe. Fe es creer sin ver. Y ustedes no pueden olvidar, ni yo puedo olvidar, algo que hemos estudiado juntos. Cuando Dios, hablando del profeta Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no tiene malos pensamientos con nosotros, al contrario. Está pendiente, Él le cuida de nosotros en lo que hemos aprendido por tanto tiempo. Usted me preguntaría, Jorge, ¿cómo renuevo mis pensamientos? Pastor, ¿cómo renuevo mis pensamientos? La primera cosa es que debes creer en lo que Dios dice. Debes creer en lo que Dios dice. Si Él dice que yo soy tu ayudador, cree que Él es tu ayudador. Si su palabra dice que Él es tu sombra a tu mano derecha, pues créelo. Si su palabra dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, créelo. Segunda cosa es declarando lo que Él dice. Muchas veces yo he tenido que irme repitiendo y declarando la palabra que yo he escuchado y que he leído. No temas y desmayes porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy diciendo, Señor, yo creo a tu palabra, yo sé que tu palabra es verdad, yo sé que cielo y tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Y otra cosa importante allí, para renovar tus pensamientos debes tratar de vivir como Él dice que tienes que vivir. Negándote a los pensamientos negativos, negándote al fracaso, negándote a participar de las obras de nuestro adversario, el diablo, que la Biblia dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces nosotros con estos pensamientos terminamos diciendo, soy un pobre miserable, ni siquiera Dios tiene cuidado de mí, nadie le importa, nadie le interesa. Pero estás equivocado. Necesitas renovar tus pensamientos. Y es todos los días. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca cambiaremos nuestra forma de vivir. No lo olvides. Si tu mente no está llena de los pensamientos de Dios, no te gobernará la fe, no te gobernará la vida abundante. Te gobernará el fracaso, la destrucción y la muerte. Renueva tus pensamientos. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Eso es lo que está diciendo cuando escribe a los Efesios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora vayan al versículo 24. Ahí hay otra cosa muy interesante. Cuando empecé a mirar esto, dije, no quiero centrarme en los no. Estoy centrándome en los sí, en lo que Pablo dice que tenemos que hacer para tener una vida abundante. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, primero hay que renovarse en el espíritu de la mente. Es cambiar mi forma de pensar. Es despojarme de pensamientos negativos. Y ahora es vestirme. Es quitarme aquella ropa que me arropaba, que me abrazaba, que me tiraba al fracaso, que me hacía pensar que no servía, que no valía para nada. Cuando me he quitado esa ropa, ahora tengo que vestirme con una ropa nueva. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Dice, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El cristiano, o nosotros los cristianos, somos una paradoja bien extraña. Porque miren, tenemos una naturaleza humana que es pecadora. Naturaleza humana pecadora desde Adán y Eva, que lo que nos lleva es al fracaso. Y está escrito en la Biblia desde el principio. Los pensamientos del hombre eran solamente de continuo el mal. Y aunque Dios dio tantas oportunidades, el pueblo de Dios siempre terminó embarrándola, como decimos. Pero al mismo tiempo, tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros. San Juan 14, capítulo 16, San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, van a escuchar lo que dice San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Escuche lo que dice. Si tenemos una naturaleza humana pecaminosa que nos arrastra a la muerte, al mismo tiempo, cuando hemos llegado a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo que está con nosotros y que mora en nosotros. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué hace? Esto nos pone todo el poder para vencer. Todo el poder para la victoria. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa, dentro de esta naturaleza pecaminosa, porque de esta no nos podemos despojar. Somos cuerpo, somos seres humanos, pero el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Esto es que tenemos una naturaleza divina. Miren lo que San Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oigan eso. Hay que ponerle atención a lo que ese versículo dice. Pablo llega a un momento en que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es decir, ya no vive Pablo aquí. Ya no vive Jorge. Ya no vive María, ya no vive Pedro, ya no vive Juan. Dice, ahora es Cristo el que vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuchen, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, tenemos todo lo que se necesita para vivir una vida victoriosa. Qué tremendo esto. Que al mismo tiempo que soy una naturaleza humana pecaminosa,
Dentro de mí está el Espíritu de Dios que me da toda la facultad y el poder para vivir una vida victoriosa. De ahí que tenemos que llegar al momento de la expresión de Pablo. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Yo recuerdo una anécdota que escuché hace muchos años, no sé si en la predicación de un pastor o mi padre, que la contó alguna vez. Él estaba diciendo que un hombre que había sido un borracho, alcohólico, tenía que pasar todos los días por su trabajo por una cantina. Y cada que él pasaba por allí, las mujeres del bar, las mujeres aquellas prostitutas que estaban allí le llamaban y le decían, ¿y ahora por qué no vienes? ¿Qué ha pasado? Y se burlaban y se mofaban de él, pero él tenía que pasar todos los días por el frente y le colocaban el volumen a la música. Y entonces algún día un amigo lo detuvo y le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no te sientas a la mesa con nuestras amigas y conmigo? Y el cristiano le dice, porque ya estoy muerto. ¿Cómo que estás muerto? Se burló él. ¿Cómo que estás muerto? ¿Qué estupidez estás diciendo? Te estoy viendo que estás vivo. Y él le dice, ya no estoy vivo, porque ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora lo que yo vivo, lo vivo por la fe en la gracia del Hijo de Dios. Entonces, esa música ya no la oigo. Esas mujeres cuando están ahí, aun cuando estén ahí, yo ya no las veo porque ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. ¡Oh, qué maravilloso eso! Cuando usted pueda llegar a decir, ya no, eso ya no me interesa, ya no me suena, no es igual, sus colores ya no me atraen, sus comportamientos ya no me atraen, porque ya no vivo yo, es Cristo el que ahora vive en mí. Por eso, cuando el escritor bíblico y el Espíritu Santo revela esta palabra, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero usted me pregunta, ¿cómo entonces me revisto del nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. Lo que Pablo dice es Cristo el que está en mí. Debo decirles algunas cosas. Primero, pues hay que tener una relación con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda. Es el Espíritu Santo quien cumple funciones dentro de nuestra vida. Por ejemplo, en San Juan capítulo 14, el Señor Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es el que nos consuela. En el versículo 26 del mismo capítulo dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. Es decir, Él nos aconseja. El Espíritu Santo nos prepara, nos consuela para enfrentar la adversidad, para enfrentar el dolor. Una cosa es enfrentar las circunstancias adversas y difíciles en nuestra carne, en nuestra humanidad. Nos derrumbamos, nos desmoronamos, lloramos, incluso queremos morirnos. Han visto algunos que cuando muere su papá o su mamá y está en el cementerio se quieren tirar allá. Parece un espectáculo de locos eso. Cuando tenemos el Espíritu Santo, es distinto. Es distinto. Nos duele que fallezca nuestra madre, claro. Mi madre falleció. Amaba profundamente a mi madre. Profundamente. Creo que no he sentido un dolor más grande que ese. Pero tuve que acudir al Espíritu Santo y decirle, tú eres el consolador. Y cuando este capítulo se habla, el Señor Jesús está hablando a los discípulos porque Él se va a ir. Y ya está preparándolos a ellos para su partida.
Cuando te sientas solo, el Espíritu Santo te acompañará. Cuando otros te vuelven la espalda, el Espíritu Santo te consolará. Y ahí el versículo 26 dice: el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, Él os aconsejará. Si necesitas un consejero, cuando no sepas qué hacer, habla. Dile: oh Espíritu Santo, ayúdame a tomar esta decisión. Aconséjame, ¿qué debo hacer? Muchas veces lo he hecho, Y gracias a Dios, cada vez que tengo que tomar una decisión que no es fácil, cierro mis ojos, me voy a mi cuarto y digo: oh Señor, ayúdame. Oh Espíritu Santo, dime qué tengo que hacer. Y cuando he hecho lo que el Espíritu Santo me ha dicho, ha sido glorioso. He visto la obra de Dios. He visto los resultados en mis negocios, en mi trabajo, en la asesoría a personas, en la consejería a jóvenes, en la atención a personas necesitadas. Cuando no sé qué hacer, acudo al Espíritu Santo y Él me enseña qué tengo que hacer. ¿No sabes qué hacer? Ve al Espíritu Santo, habla con el Señor. Y por último, acá el Espíritu Santo nos convence. El texto dice: y cuando venga Él, o cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, del capítulo 16, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convence de pecado. Señala la conciencia respecto del pecado. Es el Espíritu Santo quien te hace sentir pecador, es quien te trae a Cristo. Por eso es tan importante una relación con el Espíritu Santo. Él hará de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Te renovará profundamente. ¿Y cómo hacerlo? Hazlo a través de la oración. Háblale con confianza. Ponte en sus manos y dile: Señor, dependo estrictamente de ti. Amén. Y voy a terminar. Vayamos al versículo 28 del pasaje que estamos leyendo. Versículo 28. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué es lo que está diciendo? Es algo positivo. Si primero dijo renuévense, luego dijo vístanse del nuevo hombre, ahora lo que está diciendo es trabaje. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje para ayudar a los necesitados. Ahí lo dice el texto. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este es un momento de mucha necesidad. Me duele escuchar tantas noticias, tanta gente con necesidades, con hambre en la calle, pidiendo comida. Y realmente muchos de ellos no son vividores, es gente real. Es gente real. Y uno va a estas zonas, saben que por mi trabajo voy a estas zonas de dificultad y de pobreza, y entro a estos cambuches y a estos lugares, y qué dolor me genera ver cómo sufre la gente. Y Dios es tan perfecto, tan completo, que dice: no hurte, ahora trabaje. Haga con sus manos lo que es bueno, para que pueda obtener recursos para ayudar a los necesitados. Este también es un propósito del trabajo. Yo pregunto: ¿por qué trabaja usted? ¿Para ganarse la vida? ¿Trabaja para la jubilación? ¿Trabaja para dejar fortuna a sus hijos? ¿Trabaja para poder humillar a los demás por lo que tiene? Aquí hay una razón bíblica mejor: dar a los necesitados. Por eso el Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir.
y debemos comprometernos. Esta sociedad ha vivido de la hipocresía, de la vanagloria, de querer mostrar lo que tienen. Las mansiones y las casas de los artistas y de los ricos y de los mafiosos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En cuántas camas puedes dormir? ¿Cuántos pares de zapatos te puedes colocar al mismo tiempo? ¿Cuántos relojes podrías colocarte en tu mano? ¿O cuántos anillos en tus dedos? ¿De qué sirve? Si tu corazón está vacío. ¿Y a quién le mostrarás aquello? A aquellos que lo único que sentirán es una tremenda frustración, no de ellos, sino de ti mismo. No olvides nunca, la Biblia dice, más bienaventurado es de recibir, es dar que recibir. Y siempre los he enseñado en la iglesia y se lo he enseñado a mis amigos y a la gente con la que me relaciono. Porque aprendí, damos con una mano y cuando damos con una mano, recibimos con dos. Así es Dios. La Biblia dice, el que le da al pobre le presta a Dios, y en el momento de la necesidad, en el momento de la enfermedad, Dios lo levantará. Y algo más. Trabaja también para apoyar la obra de Dios. No puedes estar pensando que lo que ganas todo está para invertirlo, reinvertirlo y tener. Apoya la obra de Dios. Y los instrumentos que hay para hacerlo a la luz de la Biblia es las ofrendas y los diezmos y las primicias. ¿No te gustará? ¿Te molestará? Yo siempre he dicho, cuando he hecho negocios con personas, por razones de empresa, he aclarado el 10% de nuestras utilidades van a la iglesia. Quien no lo ha aceptado, he roto mi relación con él. No quiero negocios que van a fracasar. Los que han aceptado en esta propuesta, les ha ido bien a ellos y me ha ido bien a mí, porque hemos destinado una parte para ayudar a la obra de Dios. Cuando empecé a trabajar con New Beginnings Internacional y con los temas de ayuda humanitaria, me emocionó mucho que New Beginnings es una institución donde el 10% de las utilidades de los empresarios eran destinados para hacer ayuda humanitaria. Independiente. No se dependía del Estado ni se depende del Estado. Son empresarios que destinan un porcentaje de sus utilidades para ayudar a los más necesitados. Y de estos miembros de esta organización, ninguno padece necesidad. Tiene abundancia de paz primero y además tiene provisión para su casa. No puedes olvidar apoyar la obra de Dios. Debes tenerlo claro. Ahora tu vida es nueva. Manifiesta con tu vida nueva lo que Cristo ha hecho en ti. Y me sorprende al finalizar el versículo 32, que no lo voy a desarrollar. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amabilidad, el cariño, el afecto con los demás, también parte de Dios. Quiero dejarte esto en el corazón. Allá hay 3 cosas muy importantes que harán que tengas una vida distinta. Renovarte en el espíritu de vuestra mente, dice. Revestirnos del nuevo hombre. Y además, trabajar para ayudar, para suplir las necesidades de nuestra familia, para ayudar a los más necesitados y para apoyar la iglesia de Cristo que requiere apoyo y ayuda. No sé a qué iglesia asistes, no. Puede ser en este país o en otro país, en esta ciudad o en otro país, o en otra ciudad, perdón. Apoya la obra de Dios. Lo requiere y lo necesita y mucho más en este tiempo de adversidad y necesidad. Me alegra saludarlos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Déjenme orar esta noche a mí. Padre, gracias
por tu misericordia y por tu fidelidad. Pido, Señor, que bendigas a cada uno por esta palabra y trata con ellos en su corazón y en su vida. Te doy gracias, Padre, por los méritos de Cristo. Amén y amén. No olvide, domingo 9:30 de la mañana y nuestra reunión de ayuno y oración el viernes. Conéctese, ahí está el número del WhatsApp, está el número del teléfono, puede escribirnos o bien puede llamarnos y estamos listos para atenderle. Que Dios los bendiga a todos, buenas noches y que Dios los guarde.